Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, y en este día le damos toda la gloria a nuestro amado Dios. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Gracias porque tú eres Dios vivo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es por tu gracia que estamos dentro del pacto eterno de Jesús el Cristo, y estamos dentro del pacto de evangelización mundial. Que este sea el mejor tiempo para estar a través de este culto disfrutando las bendiciones del trono celestial. Que estemos aferrándonos a tu palabra, orando con ella, para que se levanten esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Que estés levantando la luz del Evangelio y que podamos llevarlas a las 237 naciones. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que estés quitando toda duda, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas y podamos estar experimentando tu verdadera paz. Padre, gracias por este tiempo, que tu nombre sea glorificado con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice la preciosa palabra del Señor: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Amén. Padre, que en este tiempo te damos gracias porque podemos recibir tu palabra, que es viva y eficaz, que podamos estar editándonos en tu palabra, aferrándonos y también siguiendo tu palabra. Que en este tiempo podamos estar recibiendo esa verdadera sanidad, que podamos estar disfrutando esa plenitud del Espíritu Santo, para que podamos levantarnos como testigos y podamos ser esos guardas que están siendo utilizados para cumplir la evangelización mundial, que seamos esos doctores espirituales a través de los cuales todas las personas enfermas puedan ser sanadas y salvadas con el Evangelio. Que seamos esos embajadores de Cristo, que en cada lugar que estemos podamos transmitir este precioso Evangelio a los jóvenes, a los niños, a las siguientes generaciones, para que se puedan levantar en la cumbre y puedan salvar sus épocas. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y ciertamente, Dios, que es creador, Él que nos ha creado por su gracia, Él conoce mejor que nadie qué es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Dios es nuestro creador. Por eso, Él incluso nos ama mucho más que incluso nosotros, a nosotros mismos. Y eso lo podemos ver desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él durante 6 días, a través de su palabra, Él creó todas las cosas, los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo, preparó todo. Y el 6.º día, al final, dice en Génesis 1:27 que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y al hombre nos creó del polvo de la tierra, dice Génesis 2:7, y sopló aliento de vida. Nos dio la vida. Fuimos seres vivientes. Nos hizo seres espirituales. Entonces Dios nos creó con su amor. Como un alfarero, con todo su amor hace su vasija, ¿verdad? Con todo el cuidado. Y nos dio la vida, el espíritu, para poder relacionarnos con Él, porque Dios es espíritu, como dice Juan 4:24. Y de esa manera nos creó
a su imagen, a su semejanza, seres espirituales, para estar con Él, para poder glorificarle cada día, para poder tener esa relación, estar concentrados, estar gobernados, administrados por Él, y de esa manera estar completos, estar verdaderamente felices. Ese es el principio de la creación para el hombre. También en Génesis 1:28, ahí nos da la bendición, que gobernemos o juzguemos toda la tierra, que esa bendición la estemos llevando hasta lo último de la tierra. Y el hombre, en ese estado a la manera de Dios, el hombre era feliz. Fuimos creados no solo para ser felices, sino para disfrutar de toda la creación. Dios, antes de crearnos en su amor, creó todo previamente. ¿Para quién? Para nosotros. Por eso, nada más nosotros ser creados, ya había Dios preparado todo, porque Él nos ama de esa manera. Y el primer día del ser humano en esta tierra ya estaba, era el día de reposo, ¿verdad? Ya estaba todo preparado. El hombre ya podía reposar en Dios, porque estaba todo preparado. Ya no hacía falta tener que hacer nada más. Dios le había dado todo al ser humano. Y en su amor, como Dios nos había dado libre albedrío, en Génesis 2:17, por su gracia, nos da la manera de poder estar recibiendo, viviendo en esas bendiciones, y es ese pacto que nos da. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y era un pacto que simplemente había que obedecer. Obedeciendo voluntariamente, ciertamente el hombre podía disfrutar de esa vida plena, de esas bendiciones que Dios en su amor nos había dado. Y en ese tiempo el hombre, por supuesto, tenía el poder, tenía la autoridad de poder obedecer. El hombre vivía en gran manera, y dice en Génesis 1:31 que Dios vio su creación y que todo era bueno en gran manera. A la manera de Dios es perfecto, porque Él es el creador, y Él desde el principio deja bien claro que Él nos ama, que Él tiene la mejor manera para nosotros, porque lo que Él quiere es el bien. Fíjense en Génesis 1:27, la primera palabra que sale del Dios para su creación, dice, y los bendijo Dios. Dios quiere el bien para nosotros, y Dios es inmutable. Él no puede cambiar. Él sigue queriendo lo mejor para nuestras vidas. Pero en Génesis 3 aparece un acontecimiento que desgraciadamente muchas personas no conocen. Es un acontecimiento que muchos presidentes, mucha gente élite, muchas personas famosas, gente con poder, en las escuelas y las universidades, no están enseñando, y eso es importantísimo, pero lo están desconociendo. Solo la palabra de Dios lo muestra. Y es algo importantísimo, un acontecimiento que realmente ha traído graves problemas. Es más, es la raíz de todos los problemas. Y es que el ser humano fue engañado por Satanás. Él obró a través de una serpiente y hizo que el hombre voluntariamente desobedeciera a Dios. Y al desobedecer, realmente ocurrió ese desastre. El hombre murió espiritualmente, quedó separado de Dios. El hombre empezó a tener una naturaleza de pecado que tiende constantemente al mal sin esfuerzo. Y el hombre empezó a ser dominado, controlado por Satanás, aunque por supuesto las personas no son conscientes de esa realidad porque solo la palabra lo está mostrando. Desde ese momento el hombre empezó a vivir en el yo, empezó a ser rebelde a Dios, a ser independiente, pensar que era autosuficiente, totalmente desobedecía constantemente a Dios, y eso fue el fruto de la desobediencia. Por eso realmente Dios nos da toda la bendición obedeciendo a su plan, a su voluntad, a su palabra, pero por desobedecer la palabra vino todos los desastres, porque es la raíz de todos los problemas, desastres
que han ocurrido desde ese tiempo. Dios, por su gracia, como Él nos ama con ese corazón, por su misericordia, nada más el hombre pecar en Génesis 3:15, Él por su gracia nos da la salida. Y en Génesis 3:15 da el protoevangelio. Allí dice que vendría la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, Cristo que vendría para quitar esa autoridad a Satanás que nos había robado. Por eso, durante todo el Antiguo Testamento, Dios está prometiendo que Jesús el Cristo vendría. Y en el Nuevo Testamento se cumple esa promesa, ya que el Verbo se hizo carne, dice en Juan 1:14, el Verbo se encarnó. Dios mismo, a través de una mujer virgen, se encarnó. Y Él es verdadero Dios, verdadero hombre, es Jesús, el Salvador, el que vino a salvarnos de parte de Dios. Es Dios que se hizo hombre para poder salvarnos. Y Él en la cruz cumplió esa profesión, ese trabajo de Cristo, el ungido. Él, como el verdadero profeta, abrió el único camino, un camino que nos da Dios, que es perfecto. Por eso Él, como profeta, anuncia de parte de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos muestra que es el único camino, que es verdad y que nos da la verdadera vida. Él, como el verdadero sacerdote, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Él allí en la cruz derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado. Y Él, como ese verdadero Rey, por su gracia en la cruz, dice en Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo, esas obras que han traído sufrimiento a nuestras vidas, nuestras familias, nuestras naciones. Allí en la cruz venció a Satanás, quebrantó totalmente y le quitó esa autoridad que nos había robado. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó, y es la evidencia de que Él tuvo la victoria. Sus últimas palabras antes de entregar el Espíritu fueron en Juan 19:30, consumado es. Ya tengo la victoria, he cumplido todo, he pagado todo. Él cumplió perfectamente todas esas profecías, cumplió perfectamente la palabra. Él realmente hizo un sacrificio perfecto que fue aceptado por Dios. Por eso resucitó. Esa es la evidencia. Y nosotros, por su gracia, fuimos escogidos. Y un día el Señor vino a nuestras vidas por su gracia y pudimos poner nuestra fe en Jesús el Cristo y pudimos recibirlo en nuestro corazón. Ese día, esa salvación que el Señor consiguió para nosotros, ese día vino a nuestras vidas. Fuimos salvados, fuimos justificados a través de Cristo delante de Dios y cambiamos nuestra identidad. Nos convertimos en hijos de Dios. Y ahora Dios, que es vivo, que ha resucitado, a través del Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía. Y Él obra cuando estamos orando en el nombre de Jesucristo. Por eso, como hijos de Dios, Dios tiene lo mejor para nosotros siempre. Y Él ciertamente nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero realmente estamos amando a Dios. ¿Qué es amar a Dios? No es decir, te amo, Señor, te amo. Eso es una parte. Pero realmente, como dice el versículo de hoy, el que me ama, mi palabra guardará. No es solo decir, te amo, ¿verdad? Uno puede estar todo el día diciendo, te amo, Señor, te amo, y luego hacer su camino, tomar decisiones propias que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Eso, según la palabra, no es amar a Dios. Es amar solo de boca, ¿verdad? Porque realmente el amor es algo que se tiene que demostrar con hechos, y el que me ama, mi palabra guardará. Eso es la obediencia a Dios a través de obedecer su palabra, porque como dice en Santiago, no solo oidores, sino hacedores de mi palabra. Y oír es un gran paso, es muy importante escuchar la palabra de Dios para luego aplicarla, seguirla, obedecerla
En ese momento vamos a ver la respuesta de Dios. Por eso ciertamente vemos que el pueblo de Israel, que había salido milagrosamente a través del sacrificio de sangre de Egipto, tuvieron que caminar 40 años en el desierto. Y por el desierto, esos 40 años, había dos tipos de personas, había dos grupos. Unos, que eran una minoría, obedecían la palabra, no se guiaban por lo que veían, por lo que sentían, estaban todo el día dando gracias a Dios, creyendo a Dios, estaban totalmente siguiendo la palabra, creyéndola. Luego la gran multitud no estaba obedeciendo la palabra, ellos seguían totalmente sus pensamientos, que eran pensamientos razonables, de sentido común. Es verdad, bueno, el desierto es difícil, ¿y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Uy, es verdad, en Egipto la verdad es que se comía mejor, ¿verdad? Pero ese es el nivel humano, el nivel del hombre separado de Dios, el nivel del hombre rebelde que vive en el yo y que lleva al fracaso. En cambio, los que estaban siguiendo, estaban editados en la palabra, estaban siguiendo la palabra, ellos podían disfrutar en medio de graves dificultades, ellos veían cómo Dios obraba a través de sus vidas, ellos fueron los que pudieron entrar a Canaán, los demás se quedaron en el desierto. Por eso ciertamente Dios tiene el mejor plan para nuestras vidas. Sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Por eso ciertamente tenemos que estar cada día conociendo la palabra y siguiendo la palabra. A través de seguir la palabra, a través de obedecer la palabra, vamos a encontrar ese plan absoluto que Dios tiene para nuestras vidas. Y ese es el camino de la bendición. Vemos que Josué pudo experimentar respuestas que nunca antes y nunca después ocurrieron. A través de una oración de Josué, el sol y la luna se detuvo. Es algo que está demostrado científicamente. ¿Cómo pudo Josué experimentar esas respuestas y ser utilizado grandemente para conquistar la tierra prometida que representa la evangelización mundial? Él aprendió de Moisés. ¿Qué aprendió de Moisés? La obediencia. Dice en Números 12:3 que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Fíjense, el más manso. ¿Qué significa eso? El más obediente de toda la tierra. Por eso Dios lo utilizó grandemente. No era porque era el más simpático, el que más capacidad física tenía, el más guapo. No dice eso. El que tenía mejor respaldo económico. No dice eso. La característica de Moisés es que él era el más manso, el más obediente. Por eso él ciertamente pudo ver a Dios cara a cara. Ciertamente. Por eso Josué pudo aprender. Era discípulo de Moisés. Él aprendió la importancia de la obediencia. Y cuando Dios lo puso como líder para liderar a todo ese pueblo de Israel, que en ese tiempo eran 3,5 millones aproximadamente, y cuando tenía esa tarea que Dios le había encomendado de conquistar esa tierra prometida que estaba habitada por 7 pueblos, por 31 reyes, incluso había gigantes, Dios lo utilizó y le dio victoria porque Josué obedeció la palabra. Simplemente la creyó, la aplicó, la siguió. Estaba totalmente en la corriente de la palabra y fue siguiendo la palabra que Dios les permitió cruzar en seco el río Jordán. Y luego, siguiendo la palabra, pudieron tener victoria y conquistar esa ciudad amurallada que era Jericó. Era absolutamente imposible de conquistar humanamente, pero conforme a la palabra, obedeciendo la palabra, fue absolutamente posible. Dios les dijo durante 6 días, cada día, dar una vuelta a Jericó. Pero esa vuelta era detrás del arca que representa la palabra, el pacto de Jesús el Cristo. Representa obedecer la palabra. Realmente era un poco raro, ¿verdad? Y podíamos haber dicho, bueno, Señor, pero
¿Qué vamos a hacer dando una vueltecita ahí? Eso no se ha visto nunca, ¿verdad? Eso es una locura. ¿Qué vamos a hacer ahí dando vueltecitas delante del enemigo? Una vuelta a 6 días y el séptimo día 7 vueltas. ¿Eso qué pelea es? Pero no. Puede parecer una locura y de hecho humanamente lo es, pero los caminos, los pensamientos de Dios son más elevados para los nuestros y la obra la hace Dios. No hace falta estar ahí complicándose, simplemente, como aprendió de Moisés, él seguía la palabra. Él estaba editado en la palabra y la seguía, la aplicaba de manera real a su vida. Por eso él, durante 6 días, una vuelta al día, seguía la palabra. ¿Qué hacían? Callados, orando. Seguía la palabra orando. El séptimo día, 7 vueltas, como Dios había dicho, siguiendo, obedeciendo la palabra, porque el muro de Jericó no cayó dando ese séptimo día la 6ª vuelta, ¿verdad? No. Justo cuando el séptimo día dieron la 7ª vuelta, en ese momento, al gritar, como Dios había dicho, al sonar las trompetas, los sofares, como Dios había dicho, en ese momento, Dios derribó los muros. ¿Por qué? Porque cuando obedecimos, seguimos, cuando realmente seguimos la palabra y la aplicamos, viene ese horario donde Dios cumple la palabra, donde Dios da respuesta, donde el nombre de Jesucristo es proclamado con poder. Esa es la manera de Dios, seguir la palabra. Por eso llegó ese punto que Josué ciertamente oró y Dios le dio esa respuesta que nunca antes y nunca después, porque oró conforme al pacto. Y el deseo de Dios, como había dicho en su palabra, es que conquistara esa tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque allí, ¿quién iban a hacer? El Mesías, Jesús el Cristo. Por eso había que ir, conquistar Canaán, porque allí vendría Jesús el Cristo, y de esa manera iban a cumplir la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que no sean solo oidores, sino hacedores de la palabra, como verdaderos discípulos, que son aquellos que, como dice en Juan 8:31, permanecen en la palabra, estén tomando cada día la palabra, estén siguiendo, aplicando cada día la palabra de Dios, editando la palabra en sus vidas, y ciertamente ahí van a encontrar ese plan, esa voluntad de Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. En primer lugar, debemos descubrir la voluntad de Dios antes de obedecer. Para ello, tenemos que tener un orden, ¿verdad? Y vemos la palabra en Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice que para encontrar realmente la voluntad de Dios, por supuesto, tenemos que estar quitando toda enemistad, que no haya rencor, que no haya ningún conflicto, para poder tener ese corazón preparado y poder estar realmente entendiendo cuál es la voluntad de Dios. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ciertamente, cada día, si tenemos ese corazón, la palabra dice, buscadme y viviréis. Ciertamente, si estamos poniendo y buscando cada día en primer lugar a nuestro amado Dios a través de la palabra, de la oración, Él nos va a mostrar claramente cuál es realmente su voluntad, que es agradable y perfecta. Ciertamente, cada día tenemos que tener ese tiempo de cumbre donde nos alineamos, meditamos la palabra de Dios, es decir, nos editamos en la palabra. Principalmente la palabra del mensaje del púlpito de nuestra congregación. Dios que es vivo, cada domingo por su gracia, especialmente a través del mensaje del púlpito, Él nos está dando su palabra. Esa palabra para los 6 días restantes de la semana. En ella tenemos respuestas por adelantado. En ellas tenemos sanidad. En ellas tenemos la respuesta preparada. Por eso ciertamente cada día de la semana tenemos que tener ese tiempo de oración marcada, tiempo de cumbre, donde ponemos
estar buscando, meditando la palabra. Con esa palabra ya podemos planificar con la oración, estar orando siempre con la palabra, y Dios nos va a mostrar cuál es su plan absoluto a través de cada acontecimiento, de cada circunstancia, y de esa manera cada día podremos diseñar para cumplir la evangelización mundial. Por eso, en primer lugar, dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y luego, estando ahí, ciertamente Dios va a encargarse de todo lo demás. Esa es la manera de Dios. También vemos como en 1 de Juan 5:14 dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una vez realmente entendemos cuál es la voluntad de Dios, y Dios lo habla claramente, incluso en la oración modelo, ¿verdad? Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y vemos cómo en Mateo 6, allí del 9 al 13, Él da esa oración que conocemos como la oración del Señor o el Padre Nuestro, que es un modelo de oración. Y allí está diciendo: hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Previamente dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Entonces, la voluntad de Dios, por supuesto, es que se establezca el reino de Dios. La voluntad de Dios es que a través de todos los encuentros, acontecimientos, incluso dificultades que estamos enfrentando los hijos de Dios, es para que el reino de Dios se establezca. Esas dificultades son en realidad puertas, caminos, para que el nombre de Dios sea glorificado poderosamente. Dios obra de esa manera. Por eso es muy importante estar siempre editado, obedeciendo la palabra y planificando con la oración, viendo en cada circunstancia el plan de Dios. Hay un plan en todas las cosas, incluso en las que no parecen realmente cosas buenas previamente, pero Dios utiliza todo para bendición. Ciertamente una hermana estaba orando por un familiar y ese familiar, ya era su abuela, pues era una persona muy idólatra desde la niñez, era muy practicante y era pues algo tradicional de su país, y que lo hacía también la abuela desde niña, lo hacían sus padres, y pues estaba grabado, ¿verdad? Era la cultura que tenía enraizada en su vida, no conocía otra cosa, y siendo sincera pero engañada, pues lo hacía constantemente. Hasta el punto que cuando esa hermana y su familia se convirtieron, pues su abuela incluso fue a su casa y le rompió las Biblias. Hizo eso porque pensaba que era algo incorrecto, ¿verdad? Entonces, esta abuela estaba bien fuerte, no quería escuchar el Evangelio, estaba en contra totalmente, y ella seguía practicando idolatría. La verdad que muchos de sus hijos realmente tuvieron muchos problemas, y era causa de la idolatría, pero por supuesto la gente no conoce la realidad espiritual. Entonces, un día, realmente, esta hermana recibió una llamada. Pues su abuela, de repente, había contraído cáncer. Estaba enfermita de cáncer. Por supuesto, no era una noticia agradable, ¿verdad? Pero, comentándolo, pues realmente empezó a orar y se dio cuenta que era un plan de Dios para que esa abuelita que tanto tiempo había estado orando, esta hermana, para que conociera a Cristo, para que saliera de esa idolatría, a través de esa situación, ella pudo darse cuenta que Dios tenía el plan para que ella pudiera abrir su corazón a Jesús el Cristo. Y ciertamente Dios obró de esa manera, era su plan realmente, y una pastora pudo ir a su abuelita y compartirle el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que solo a través de Él podemos tener la verdadera vida. Y ciertamente Dios obró, abrió su corazón, ella se convirtió en hija de Dios. Y pasó mucho tiempo y todavía tenía salud. Dios también le dio sanidad, porque Dios es perfecto y Él tiene un plan perfecto que no tiene nada que ver con nuestro plan humano, ¿verdad? Los pensamientos, los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Por eso es muy importante
que podamos tener ese corazón que toma la palabra, que sigue, que obedece la palabra, y estar orando con la palabra. Ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Ahí se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso ciertamente tenemos que ver cómo realmente tenemos que obedecer a Dios. Abraham, que fue llamado el padre de la fe, al principio no era así, ¿verdad? Él, hasta que no se editó totalmente en la palabra, realmente todavía había incredulidad en su vida. Pero ya llegó el tiempo que Abraham de verdad estaba obedeciendo a Dios. Por eso cuando por fin, cuando tenía 100 años, vino ese hijo de la promesa, un milagro, Isaac. Ciertamente cuando Isaac era un adolescente, un día Dios le dice que tenía que sacrificar a Isaac. Y realmente, humanamente, Abraham tenía muchas cosas para rebatir a Dios, para quejarse, para argumentar, ¿verdad? Tenía muchas cosas, pero es algo tremendo porque la palabra dice que de buena mañana se levantó Abraham para ir al lugar del sacrificio. Él obedeció rápidamente. Él confiaba, conocía a Dios, estaba totalmente editado en la palabra. Por eso de buena mañana, sin vacilar, sin pensar, él sabía que Dios le iba a dar la respuesta a través de eso. Y dice en el versículo 10 del capítulo 22 de Génesis: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham, allí en el monte Moriah, ató a su hijo. Y eso es tremendo, porque su hijo tendría 17 años, no era un niño, era un hombre ya. Tendría más fuerza que Abraham. Ese hijo sabía que su padre lo iba a sacrificar. Y lo tremendo es que ese hijo, que se podía haber rebelado, escapado, porque tenía más fuerza que su padre, él se dejó atar y se iba a dejar matar. ¿Por qué era? Por obediencia. ¿De quién aprendió la obediencia? De su padre Abraham. Por eso Isaac fue un discípulo. No solo hijo, fue un discípulo. Y ciertamente Abraham levantó el cuchillo. En su corazón había decidido obedecer a Dios. Dios lo paró en el último instante, pero Abraham, dice en Hebreos, que tenía tanta fe que él pensaba que incluso, por supuesto, Dios podía resucitar a su hijo, pero él iba a cumplir esa promesa de levantarlo como una gran nación. Él iba a cumplir ese pacto de levantar a Jesús el Cristo a través de su descendencia. No le quedaba ninguna duda. Por eso simplemente Abraham obedeció a Dios. Y esa cosa que humanamente puede parecer tan terrible, ¿no? Y tanta gente, incluso creyentes, no entienden cómo Dios permitió eso, cómo quiso que matara a su hijo, ¿verdad? Pero Dios es perfecto. Todo lo que hace, su voluntad, realmente es perfecta. Él quiere lo mejor para nosotros. A través de esa situación tan difícil, ese joven Isaac, cuando iba a ser matado por su padre, en ese momento, en el último momento, ¿quién lo salvó? Dios lo salvó. ¿A quién envió Dios? A un carnero. ¿Quién murió? El carnero. ¿Por quién? Por Isaac. Isaac iba a morir, pero Dios, por su gracia, envió un carnero, que fue el sustituto de Isaac. El carnero murió por Isaac. ¿Quién es ese carnero? Jesús el Cristo. Allí él pudo grabar, enraizar, tener la naturaleza del Evangelio. Jesús es el Cristo. Eso que parecía algo como una locura humana, algo sin sentido, eso fue la mejor bendición para Isaac, porque ahí él pudo grabar, enraizar y tener esa naturaleza del Evangelio para toda su vida. Por eso Isaac es una de las personas más bendecidas de toda la Biblia. Él lo recibió todo, no hizo nada. Toda la riqueza la heredó de su padre. La mujer
Su padre la envió a buscar. Y incluso los pozos Dios los tenía preparados de su padre también. Incluso le dio una fuente de aguas vivas. Incluso en tiempo de hambruna dice que cosechó 100 por uno. ¿Por qué era? Porque Isaac, desde ese momento, él tenía esa fe absoluta de que Jesús es el Cristo, que su vida era para proclamar este evangelio, que es el deseo de Dios. Él tenía esa fe, porque eso le impactó. Fue algo que nunca en su vida olvidó, cómo Dios, por su gracia, por su misericordia, le dio la vida cuando iba a morir. Envió un sustituto para que muriera por él, Jesús el Cristo. Y ese es el evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación. Por eso ciertamente, simplemente, confiando que Dios es bueno, que tiene todo preparado para nosotros, a los que estamos por su gracia en el pacto de Jesús el Cristo. No tenemos que complicarnos, simplemente que sigamos, que creamos, que obedezcamos la palabra de Dios. No estemos planteando, intentando realmente argumentar, intentando en nuestra mente tan finita, tan pequeña, intentar comprender los planes y los deseos de Dios, simplemente seguir la palabra. Es muy cómodo, ¿verdad? Por eso el Señor dice que el que no tiene la fe como un niño, pues no puede entrar en el reino de Dios. Algo sencillo, un niño, tú le dices, mira, esto es de color negro. Y dice, ah, qué negro más bonito. A los 5 minutos la misma taza es de color verde. Y dice, ah, es verde. Y no se complica, ¿verdad? Porque él está creyendo a su padre o a su profesor. Lo que le está diciendo no se complica. Pues es así, pues es así. Y ciertamente Dios, que es nuestro Padre, Él nos da su palabra, que es la verdad. Y Él quiere que la sigamos. No hace falta esforzarse, intentar hacer nosotros nada. Él hace la obra y Él nos guía y nos da respuesta siempre conforme a su palabra, que es un pacto, que es una garantía para sus hijos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que no sean solo oidores, sino hacedores, que sigan, que estén editando la palabra de Dios en su vida, que estén orando con ella, planificando, y dentro de la palabra que cada día diseñen para cumplir ese evangelismo que Dios tiene preparados. Vemos cómo también Noé, él obedeció la palabra. Y también es muy interesante porque él estaba viviendo en Génesis 6 la época de Nefilim. La humanidad había caído totalmente en lo material, en una cultura de la oscuridad, en lo físico. Y estaba ya Dios, iba a enviar un diluvio. Pero a través de su siervo Noé, que era un varón justo porque había creído en el pacto de Jesús el Cristo, Dios le dijo que construyera un arca. Y uno lo lee, y bueno, pues si empiezas a profundizar, no es cualquier cosa. ¿Por qué? No era un arca, era un transatlántico de madera en un lugar que no había mar. Humanamente era otra locura, ¿verdad? Y además tardó 120 años en construirlo, toda su vida. Además, todas las personas estarían burlando, riéndose de él. Pero él dice que él obedeció, hizo conforme Dios le había dicho. No se complicaba nada. Él seguía la palabra de Dios. Por eso los remanentes que aparecen en la palabra tenían esa característica. Ellos estaban editados en la palabra, seguían, obedecían la palabra de Dios. En ese tiempo todavía no había llovido ni una vez. Por eso Dios le dijo, voy a enviar un diluvio, construye un arca. Otro hubiera dicho, bueno, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que va a llover? ¿Eso qué es? ¿Y cómo voy a hacer yo aquí un arca? Un barco durante 120 años, pero si no hay ni mar. Y luego escucharía a la gente que decía, tú estás loco, Noé, tu familia estáis locos. 20 años escuchando burlas, afrentas. Otro a lo mejor dice, bueno, da igual, no lo voy a hacer. Pero él se ajustó, realmente cumplió la palabra. ¿Y qué ocurrió? Ciertamente, él construir ese arca, ahí estaba proclamando el evangelio. Él estaba predicando, era un evangelista Noé, solo construyendo ese arca. Les estaba diciendo que la única manera de salvarse era a la manera de Dios, con la palabra de Dios, con el arca que Dios había hecho construir
que es un tipo, un símbolo de Jesús el Cristo, solo a la manera de Dios. Solo dentro de Cristo podemos tener salvación. Fuera del arca solo hay destrucción. Y durante 120 años estuvo dando ese mensaje. Ese arca, por supuesto, también representa un sistema espiritual que tenemos que tener cada día dentro de la palabra, ¿verdad? Editados en la palabra, planificando con la oración, diseñando el evangelismo, tener ese tiempo cada día, ese sistema espiritual. Eso también nos habla que es el arca para nosotros, ¿verdad? Pero es Cristo, es estar en Cristo. Y cuando llegó el tiempo, Dios hizo entrar a los animales y luego no solo a Noé, a toda su familia. Por la obediencia de Noé, no solo él recibió la bendición, toda su familia fue salvada. Y Dios mismo cerró el arca y vino el diluvio. Por eso ciertamente tenemos que estar siguiendo la palabra de Dios cada día, obedeciendo la palabra. Ahí vamos a ver cómo se levanta el poder de Dios. También la palabra nos muestra ejemplos de desobediencia. Este rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, él pues cayó en ese orgullo, en esa arrogancia, que realmente dio un sacrificio esperando a Samuel, cuando Samuel de parte de Dios le había dicho que esperara hasta que él fuera a hacer el sacrificio, pero dice que como se impacientaba la gente, él mismo tomó un lugar que no le correspondía y luego no obedeció totalmente a lo que Dios le había dicho. Por eso en 1 de Samuel 15, versículo 22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios habla claramente. Más que nuestro esfuerzo, nuestros sacrificios, mucho más que eso, es la obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. Amar a Dios no es de te amo, te amo. No, es seguir, aplicar la palabra en mi vida. Si yo voy a la iglesia, y es una gran bendición, y es la manera de Dios, y estoy orando, y estoy meditando la palabra, está muy bien. Pero si luego estoy tomando las decisiones a mi manera, haciendo lo que yo pienso, lo que creo, realmente no estoy amando a Dios. Es seguir, obedecer la palabra. La primera parte, por supuesto que hay que hacerla, pero luego tenemos que seguir, editar, obedecer la palabra. Ahí vamos a ver cómo se levantan las obras de Dios. Y Saúl, él hizo sacrificios tremendos, pero luego él hacía lo que él le parecía, no lo que Dios había mandado. Por eso llegó el momento que Dios decidió levantar a David, que era un varón conforme al corazón de Dios. Por eso también nos habla de Ananías y Zafira, cómo intentaron realmente engañar a Dios. Por eso, ¿qué les vino? Les vino totalmente la muerte, murieron, tanto Ananías como Zafira. Por eso es muy importante que estemos entendiendo a través del mensaje de hoy que Dios, Él nos da su palabra para que podamos seguirla, para que podamos obedecerla, y vamos a encontrar ese plan de Dios. Si cada día estamos siguiendo la palabra, ciertamente Dios nos va a guiar a ese plan que tiene para el futuro. Muchos hijos de Dios están preocupados por el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a pasar con mis hijos? Es algo normal, ¿verdad? A todos nos pasa. Pero lo importante es hoy. Si cada día nos editamos en la palabra, planificamos con la oración y diseñamos el evangelismo, cada día llega un momento que eso se va a convertir en nuestro futuro. Vamos a ir caminando perfectamente por ese itinerario del pacto. Por eso, ciertamente, lo más importante que estemos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la mayor voluntad de Dios? En Lucas 15 habla, y el Señor hace una parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Dice que se perdió una oveja. Un pastor tenía 100, se perdió una. Y dejó esas 99 y se fue totalmente a buscar a esa una. Dejó las 99, pero fue a por una y fue y la buscó y estuvo allí buscándola hasta que la encontró. Eso habla de la mayor voluntad de Dios. ¿Cuál es?
las almas, las personas que están sin Dios y sin esperanza. El deseo de Dios, la mayor voluntad, es que estemos llevando este evangelio hasta lo último de la tierra, que estemos en nuestras familias, primeramente, en nuestros campos, predicando que Jesús es el Cristo. Eso es lo principal. No tenemos que estar enfocados en otras cosas. Ya tenemos a Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros, ya tenemos la palabra, oren con la palabra y estén diseñando ese evangelismo, que estén cada día levantando eventos del evangelismo. Ese es el deseo de Dios. Podemos orar por las personas para que conozcan a Cristo. Podemos incluso llamarles por teléfono, enviarles mensajes, enviarles videos del Evangelio. Dios va a dar gran respuesta porque esa es la voluntad, el mayor deseo de Dios. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El plan absoluto de Dios ya tiene ese final. Este evangelio del reino va a ser predicado a todas las naciones, escrito está, y entonces vendrá el fin. Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Por eso hay que alinearse a la voluntad de Dios. Por eso simplemente tenemos que estar siguiendo, obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso es muy importante que estemos realmente conociendo ese método para conocer su plan. En Hechos 13, del 1 al 4, aparece allí en la iglesia de Antioquía cómo estaban ministrando al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y ciertamente, buscando al Señor, tomando la palabra, allí dice que el Espíritu mismo les habló: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Qué obra era esa? Las misiones. Ahí empezaron por primera vez las misiones mundiales. Bernabé y Pablo, juntamente con Juan Marco, fueron enviados a ese primer viaje misionero. Por eso que cada día puedan tener ese tiempo de cumbre, lo más importante, ese tiempo para estar editando la palabra de Dios, que hay que obedecer, hay que seguir. Estar orando con la palabra, planificando en oración, y dentro de esa palabra diseñen para el evangelismo cada día. Ahí vamos a ver cómo Dios levanta sus obras, cómo restaura todo nuestro campo y cuál es el motivo de poder obedecer a Dios. Lo dice en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios nos ha creado para glorificarlo. Cada día que estemos glorificando a Dios, obedeciendo su palabra, proclamando que Jesús es el Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan aferrarse y aplicar esta palabra tan preciosa en sus vidas. Dios va a levantar grandes obras. Vamos a orar. Padre, gracias, porque es por tu gracia que tú cada día estás con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Que no solo seamos oidores de tu palabra, sino que nos des la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder obedecer tu palabra, aplicarla a nuestras vidas. Padre, que nos levantes como tus testigos para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Bendice cada hermano y hermana que nos escuchen. Bendice cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos. Que levantes a tu iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar ciertamente compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar, y cada día que tengan ese evento, aunque sea algo pequeño, para el evangelismo. Un joven niño entregó 5 panes de cebada, 2 pececillos, era algo muy humilde, pero Dios lo utilizó para alimentar
a 5.000 varones y a toda su familia. Realmente Dios lo utilizó para la evangelización. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo tan importante de la escuela de evangelismo. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitemos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.